El fango de Drasleona. Almorzaron en Fasalfo, un bullicioso pueblo a orillas del lago. Era un sitio encantador que se levantaba en una colina con vistas al lago. Mientras comían en el salón de la posada, Eragon prestó mucha atención a los chismes y se sintió aliviado al no escuchar rumores sobre Safira ni sobre él. Durante los 2 últimos días, el sendero, que ya se había convertido en una ruta, estaba cada vez peor, porque las ruedas de los carros y las herraduras de hierro de los caballos se habían conspirado para destrozar el terreno y lo habían dejado intransitable en muchas partes. Al mismo tiempo, el aumento de viajeros obligó a Safira a esconderse durante el día para después, por la noche, alcanzar a Brum y a Eragon. Siguieron viaje durante días hacia el sur, bordeando la orilla del amplio lago, Leona, aunque Eragon empezaba a preguntarse si alguna vez lograrían recorrerlo. De modo que se animó cuando se encontraron con unos hombres que les dijeron que Drasleona estaba aproximadamente a un día de caballo. A la mañana siguiente, Eragon se levantó temprano. Le cosquilleaban los dedos ante la idea de encontrar al fin a los Razak. Tened mucho cuidado los dos, dijo Safira. Los Razak podrían tener espías apostados en busca de viajeros que respondan a vuestra descripción. Haremos lo posible para no llamar la atención, la tranquilizó Eragon. La dragona agachó la cabeza hasta que le quedó a la altura de los ojos de Eragon, y lo miró. Quizá, pero ten en cuenta que no podré protegerte como cuando te enfrentaste a los úrgalos, pues estaré muy lejos para acudir en tu ayuda, y, además, tampoco sobreviviría mucho en esas callejuelas. Siga a Brum en esta cacería. Él es el sensato. Lo sé, respondió Eragon con seriedad. ¿Irás con Brum a donde están los bardenos? Una vez muertos los Razak, querrá llevarte hasta ellos. Y, puesto que Galbatorix estará furioso por la muerte de los Razak, sería lo más seguro que podríamos hacer. Eragon se frotó los brazos. No quiero combatir siempre contra el Imperio, como los bardenos, porque la vida es algo más que una batalla constante. Después de que los Razak hayan desaparecido, tendremos tiempo para pensarlo. No estés tan seguro, le advirtió, y partió al ocultarse hasta que llegara la noche. El camino estaba atestado de campesinos que llevaban sus productos al mercado de Drasleona, de modo que Brum y Eragon se vieron obligados a aflojar el paso de los caballos y esperar que pasaran los carros que interceptaban el camino. Aunque antes del mediodía vieron humo a lo lejos, tuvieron que avanzar un poco más de 5 kilómetros hasta que vieron con claridad la ciudad. A diferencia de Teir, una ciudad planificada, Trasleona era un laberinto enmarañado que se extendía al lado del lago. Edificios destartalados se levantaban en calles serpenteantes, y el centro de la ciudad estaba rodeado de una sucia muralla de adobe de color amarillento. A varios kilómetros al este, un monte de roca pelada horadaba el cielo con sus picos y con sus cumbres, a modo de un tenebroso barco de pesadilla. Las paredes, casi verticales, se elevaban desde el suelo, como si a la tierra le hubiera salido un trozo de hueso mellado. Mira, el Helgrind, señaló Brum. Por tal motivo se construyó originalmente Drasleona, pues la gente estaba fascinada por esa montaña, aunque es un sitio maligno y malsano. Entonces le indicó las construcciones que había dentro de la muralla de la ciudad. Primero debemos ir al centro. A medida que avanzaban por el camino hacia Drasleona, Eragon vio que el edificio más alto de la ciudad era una catedral que se asomaba detrás de las murallas. Era asombrosamente parecida al Helgrind, especialmente cuando los arcos y las puntiagudas torres reflejaban la luz. ¿A quién adoran estas gentes?, preguntó Eragon. Sus oraciones van dirigidas al Helgrind, afirmó Brum, haciendo una mueca de disgusto. Practican una religión cruel. Beben sangre humana y ofrendan su propia carne. A los sacerdotes a menudo les faltan partes del cuerpo porque creen que cuanto mayor es la renuncia a uno mismo, menos apegado se está al mundo mortal. Además, pasan gran parte del tiempo discutiendo cuál de las tres cumbres del Helgrind es la más alta y la más importante, y si hay que incluir a la cuarta, la más baja, en los ritos de adoración. Es horrible, dijo Eragon temblando. Sí, coincidió Brum con tono grave, pero no se lo digas a un creyente porque te cortarán la mano enseguida, como penitencia. Cuando estuvieron en las enormes puertas de Drasleona,
Guiaron a los caballos entre una gran aglomeración de gente. A cada lado de las puertas había 10 soldados que miraban con indiferencia al gentío. Eragon y Brum entraron en la ciudad sin incidentes. Las casas al otro lado de la muralla eran altas y estrechas para compensar la falta de espacio, y las que estaban junto a la muralla prácticamente se apoyaban en ella. La mayoría de las edificaciones se levantaban en callejuelas estrechas y serpenteantes, y tapaban el cielo, de manera que resultaba difícil saber si era de día o de noche. Casi todas ellas estaban construidas con la misma madera, vasta y oscura, lo que ennegrecía aún más la ciudad. El aire apestaba a cloaca y las calles estaban asquerosas. Un grupo de chiquillos harapientos corría entre las casas peleándose por unos mendrugos de pan, mientras que deformes pordioseros pedían limosna agachados junto a las puertas, cuyos ruegos de ayuda parecían un coro de condenados. Nosotros no tratamos así ni a los animales, se dijo Eragon con los ojos desorbitados de ira. No me quedaré aquí, dijo rebelándose contra lo que venía. El interior de la ciudad es un poco mejor, dijo Brum. Ahora debemos encontrar una posada y trazar una estrategia, porque Trasleona puede ser un lugar peligroso hasta para el más cauto. No quiero estar en la calle más que lo necesario. Se internaron en la ciudad y dejaron atrás la sórdida entrada. ¿Cómo es posible que esta gente viva tranquilamente cuando el sufrimiento a su alrededor es tan evidente? Pensó Eragon a medida que entraban en las partes más ricas de Trasleona. Encontraron alojamiento en el Globo de Oro, que era barato, pero no estaba destartalado. Había una cama estrecha apretujada contra una pared del cuarto, una mesilla desvencijada y una pila al lado. Eragon echó un vistazo al colchón y dijo: «Yo dormiré en el suelo. Esa porquería seguramente estará tan llena de bichos que me comerán vivo». «Bueno, yo no quiero privarlos de una buena comida», sonrió Brum, dejando sus bolsas sobre el colchón. Eragon, a su vez, dejó las suyas en el suelo y sacó el arco de la funda. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Vamos a buscar comida y cerveza, y después a dormir. Mañana empezaremos a buscar a los Razak». Antes de que salieran del cuarto, Brum le advirtió: «Pase lo que pase, asegúrate de no irte de la lengua porque si nos descubren, tendremos que marcharnos de inmediato». La comida de la posada era pasable, la cerveza excelente. Cuando volvieron a trompicones a la habitación, a Eragon le daba vueltas la cabeza placenteramente. Desenrolló las mantas en el suelo y se metió debajo, mientras Brum caía sobre la cama. Justo antes de dormirse, Eragon se puso en contacto con Saphira. «Nos quedaremos aquí unos días, pero supongo que no será tanto tiempo como en Teir. Cuando descubramos dónde están los Razak, podrás ayudarnos a cogerlos. Hablaré contigo mañana por la mañana, porque ahora mismo no tengo la cabeza muy despejada». «Has estado bebiendo», le llegó el pensamiento acusador. Eragon lo pensó durante un instante y tuvo que reconocer que ella tenía razón. La desaprobación de la dragona era evidente, pero lo único que le dijo fue: «Seguro que mañana por la mañana no te envidiaré». «No», refunfuñó Eragon, «pero Brum seguro que sí, porque ha bebido el doble que yo». El rastro del aceite. «Pero, ¿en qué habría estado pensando?», se preguntó Eragon a la mañana siguiente. Le latía la cabeza y tenía la lengua espesa y pastosa. El chico hizo una mueca de asco al oír el ruido de una rata que corría debajo del suelo. «¿Qué tal estamos?», preguntó Saphira con ironía. Eragon no le hizo caso. Al cabo de un momento, Brum se levantó de la cama con un gruñido, se roció la cara con agua fría de la jofaina y salió de la habitación. Eragon lo siguió por el pasillo. «¿A dónde vas?», le preguntó. «A recuperarme». «Yo también». En la taberna, Eragon descubrió que el método de recuperación de Brum consistía en tomar ingentes cantidades de té caliente y agua helada, y bajarlo todo con coñac. Cuando volvieron a la habitación, Eragon ya podía funcionar un poco mejor. Brum se calzó la espada al cinto y se alisó las arrugas de la ropa. «En primer lugar, debemos hacer algunas preguntas discretas. Quiero averiguar a qué lugar de Trasleona fue enviado el aceite de Seid y a dónde lo llevaron desde allí. Lo más probable es que el transporte participaran soldados o trabajadores, así que tenemos que saber quiénes son y entablar relación con alguno de ellos para hablar sobre el tema». Salieron del Globo de Oro y buscaron almacenes a los que podían haber llegado el aceite. Cerca del centro
las calles empezaban a ascender hacia un palacio de granito pulido, que estaba construido sobre una loma, de modo que descollaba sobre todos los edificios menos la catedral. El patio del palacio era de mosaico y madreperla, y algunas partes de los muros tenían incrustaciones de oro. También había unas hornacillas con estatuas de color negro, en cuyas manos sostenían barras de incienso y soldados apostados cada 4 metros aproximadamente que vigilaban con atención a los transeúntes. ¿Quién vive ahí?, preguntó Eragon impresionado. Marcus Tabor, el gobernador de esta ciudad, quien solo da explicaciones ante el rey y ante su propia conciencia, que últimamente no ha estado muy activa. Caminaron alrededor de la plaza observando las ornamentales casas, cercadas con verjas que la rodeaban. Al mediodía aún no se habían enterado de nada útil, así que pararon a almorzar. Esta ciudad es muy grande para que la rastreemos juntos, dijo Brum. Busca por tu cuenta y reúnete conmigo en el globo de oro al atardecer. Lo fulminó con la mirada y añadió: confío en que no cometas ninguna estupidez. Tenlo por seguro, prometió Eragon. Brum le dio unas monedas y se marchó en dirección opuesta. Durante el resto del día, Eragon habló con tenderos y trabajadores tratando de ser lo más simpático y encantador posible. Sus preguntas lo llevaron de una punta a otra de la ciudad sin parar, pero nadie parecía saber nada del aceite, y fuera donde fuese, la catedral lo miraba desde lo alto y era imposible escapar de sus elevadas agujas. Al final, dio con un hombre que había ayudado a descargar el aceite de Seid y recordaba a qué almacén lo había llevado. Eragon, entusiasmado, fue a mirar el lugar y regresó al globo de oro, pero pasó más de una hora hasta que volvió Brum, agotado. ¿Has averiguado algo?, preguntó Eragon. Brum se echó la blanca cabellera hacia atrás. Me he enterado de un montón de cosas interesantes y de cierta importancia. Galbatorix vendrá a visitar Drasleona dentro de una semana. ¿Qué?, exclamó Eragon. Brum se dejó caer contra la pared mientras profundas arrugas le surcaban la frente. Parece que Tabor se ha tomado demasiadas libertades gracias a su poder, de modo que Galbatorix ha decidido venir a darle una lección de humildad. Es la primera vez que el rey sale de Urubaen en más de 10 años. ¿Crees que sabe de nuestra existencia?, preguntó Eragon. Por supuesto, pero estoy seguro de que no le han dicho dónde estamos, porque si lo supiera ya estaríamos en las garras de los Razak. Por lo tanto, significa que hagamos lo que hagamos con esas criaturas, tenemos que acabar con ellos antes de la llegada de Galbatorix, pues más vale que no estemos a menos de 100 kilómetros a la redonda de él. Lo único a nuestro favor es que no cabe duda de que los Razak están aquí, y que se lo están preparando para la visita del rey. Quiero pillar a los Razak, exclamó Eragon con los puños apretados, pero si eso significa luchar contra el rey, no lo deseo porque seguramente me destrozaría. El comentario pareció divertir a Brum. Muy bien, pues ten mucho cuidado. Y además estás en lo cierto. No tendrías la más mínima oportunidad contra Galbatorix. Ahora dime lo que has averiguado. Podría confirmar lo que yo he oído. Solo han sido tonterías, que he hablado con un hombre que sabía a dónde llevaron el aceite. Se trata de un viejo almacén. Aparte de eso, no he descubierto nada útil. Mi día ha sido un poco más fructífero que el tuyo, pues me he enterado de lo mismo que tú. Pero fui al almacén y hablé con los trabajadores. No me costó mucho engatusarlos para que revelaran que las cajas de aceite de Seid fueron enviadas del almacén al palacio. Y entonces ha sido cuando has decidido venir, concluyó por él Eragon. No, no fue así. No me interrumpas. Después me dirigí al palacio y me hice invitar al ala de los criados en calidad de vate. Durante varias horas di vueltas por el lugar, divirtiendo a las doncellas y a los demás con canciones y poemas, y haciendo preguntas sin parar. Brum llenó despacio la pipa de tabaco. Es asombroso lo que saben los criados. ¿Quieres creer que uno de los condes tiene 3 amantes y todas viven en la misma ala del palacio? Hizo un gesto negativo con la cabeza y encendió la pipa. Además de estos fascinantes chismes, me dijeron, casi por casualidad, ¿a dónde llevan el aceite desde el palacio? ¿Y lo llevan a...? Preguntó Eragon con impaciencia. Fuera de la ciudad, naturalmente, contestó Brum, después de dar una calada a la pipa y formar una voluta de humo. Cada luna llena mandan 2 esclavos a la base de Helgrin, con provisiones para un mes, y todas las veces que llega el aceite de Setir a Drasleona,
Lo envían junto con las provisiones. Nadie vuelve a ver nunca más a los esclavos, y la única vez que alguien los siguió también desapareció. Pensaba que los jinetes habían abolido la esclavitud, dijo Eragon. Por desgracia, ha florecido bajo el reinado de Galbatorix. Así que los Razak están en Helgrind, dijo Eragon pensando en la montaña rocosa, allí o en alguna parte cercana. Si están en Helgrind, se hallarán abajo, protegidos por una gruesa puerta de piedra, o en la cumbre, donde solo sus monturas voladoras, o Safira, puedan llegar. Pero, ya sea arriba o ya sea abajo, sin duda su guarida debe de estar camuflada. Se quedó pensando un momento. Por lo tanto, si Safira y yo volamos alrededor de Helgrind, seguro que los Razak nos ven, y evidentemente todo Trasleona también. En efecto, es un problema, coincidió Brum. ¿Y si nos hacemos pasar por los dos esclavos? Sugirió Eragon, frunciendo el entrecejo. No falta mucho para la luna llena, y sería la oportunidad perfecta para acercarnos a los Razak. Brum tironeó de la barba, pensativo. Es muy arriesgado, porque si matan a los esclavos desde lejos, estaremos en apuros. No podemos hacerles nada a los Razak si no los vemos. Pero no sabemos si es cierto que matan a los esclavos, señaló Eragon. Yo estoy seguro de ello, dijo Brum con rostro serio. En ese momento los ojos del anciano chispearon, y él formó otra voluta de humo. Sin embargo, es una idea interesante. Si podemos llevarla a cabo, con Safira, que se puede esconder por allí cerca, y con un... Se quedó callado. Podría funcionar, pero tenemos que actuar deprisa. Con la llegada del rey no tenemos mucho tiempo. ¿Vamos al Helgrind y echamos un vistazo? Estaría bien ver el terreno a la luz del día, y así no nos sorprendería ninguna emboscada. Brum toqueteó el bastón. Lo haremos más adelante. Mañana volveré al palacio y trataré de averiguar cómo podemos reemplazar a los esclavos, aunque debo tener cuidado de no despertar sospechas, puesto que los espías y los cortesanos que están al tanto de los Razak podrían descubrirme con facilidad. No me lo puedo creer. Ya los hemos encontrado, dijo Eragon en voz baja. Las imágenes de su tío muerto y de la granja quemada pasaron como un destello por la mente del muchacho, que apretó las mandíbulas. Todavía falta lo más difícil. Pero sí, lo hemos hecho bien, afirmó Brum. Si la suerte nos sonríe, es posible que pronto puedas vengarte, y los bardenos se desharán de un enemigo peligroso. Lo que suceda a partir de entonces depende de ti. Eragon abrió la mente y le dijo a Safira, alborozado, hemos encontrado la guarida de los Razak. ¿Dónde? Eragon le explicó con rapidez lo que habían averiguado. Helgrind, murmuró la dragona, un lugar perfecto para ellos. Eragon estuvo de acuerdo con Safira. Cuando hayamos acabado aquí, quizá podríamos ir a hacer una visita a Carvajal. ¿Eso es lo que quieres? Preguntó de pronto Safira con amargura. ¿Volver a tu vida de antes? Sabes que eso no sucederá, así que deja de soñar con ello. En algún momento tendrás que decidir con qué comprometerte. ¿Te esconderás durante el resto de tu vida o ayudarás a los bardenos? Son las únicas opciones que te quedan, a menos que decidas aliarte con Galbatorix, cosa que yo no acepto ni nunca aceptaré. Si debo elegir, dijo él en voz baja, uniré mi destino al de los bardenos, como bien sabes. Sí, pero a veces tienes que oírtelo decir a ti mismo. Y lo dejó para que pensara en esas palabras. Los adoradores del Helgrind. Cuando Eragon despertó, estaba solo en la habitación, pero garabateaba sobre la pared. Había una nota escrita con un trozo de carboncillo que decía: Eragon, estaré fuera esta noche hasta bastante tarde. Debajo del colchón hay monedas para que compres comida. Explora la ciudad, disfruta, pero no llames la atención. Postdata, evita el palacio. No vayas a ninguna parte sin tu arco. Tenlo encordado. Brum. Eragon limpió la pared, sacó el dinero de debajo de la cama y se colgó el arco a la espalda. Ojalá no tuviera que ir siempre armado, pensó. Salió del globo de oro y deambuló por las calles deteniéndose a observar todo lo que le llamaba la atención. Había muchas tiendas interesantes, aunque ninguna lo era tanto como la herboristería de Ángela, en Teir. A veces miraba las oscuras y claustrofóbicas casas que le inspiraban el deseo de estar lejos de la ciudad. Cuando tuvo hambre, se compró un trozo de queso y un pan, y se los comió sentado en el bordillo. Más tarde, en la otra punta de Trasleona, oyó que un subastador enumeraba rápidamente una lista de precios.
Se dirigió con curiosidad hacia el sitio de donde procedía la voz y llegó hasta un amplio espacio entre dos edificios. Allí había 10 hombres que permanecían de pie sobre una plataforma que se alzaba hasta la altura de la cintura de una persona. Delante de los hombres esperaba una multitud ricamente ataviada, pintoresca y bulliciosa a la vez. ¿Dónde están los productos que se venden?, se preguntó Aragorn. El subastador acabó de cantar su lista y se dirigió a un joven que estaba detrás de la plataforma para que lo acompañara. El hombre subió con torpeza arrastrando cadenas en la mano y en los pies. Y aquí tenemos nuestro primer artículo, exclamó el vendedor. Un hombre sano del desierto de Hadrak, capturado el mes pasado, y en excelentes condiciones. Mirad estas piernas y estos brazos. Es fuerte como un toro. Sería perfecto como escudero. Sin embargo, si no confiáis en él para esa labor, también sirve para el trabajo duro. Pero dejadme que os diga, damas y caballeros, que eso sería un derroche porque siempre dan en el clavo. Si uno consigue arrancarle una palabra en un idioma civilizado. La gente rió, pero Aragorn apretó los dientes furioso. Los labios del muchacho empezaron a pronunciar una palabra, que liberaría al esclavo, mientras levantaba el brazo todavía entablillado. Le brillaba la marca de la palma. Estaba a punto de hacer magia, pero recapacitó. El esclavo no logrará huir. Lo cogerán antes de que llegara a la muralla de la ciudad. Si Aragorn intentaba ayudarlo, solo empeoraría la situación de ese hombre, de modo que bajó el brazo y maldijo en silencio. Piensa, recuerda cómo te metiste en dificultades con los húrgalos. Aragorn observó con impotencia cómo vendían al esclavo a un hombre de elevada estatura y nariz aguileña. La siguiente esclava era una niña pequeña, pero no tendría más de 6 años, a la que arrancaron de los brazos de su madre que lloraba. Mientras el vendedor empezaba la subasta, Aragorn se obligó a marcharse, tenso de rabia y de indignación. Tuvo que alejarse varias calles hasta dejar de oír los sollozos. No quisiera estar en la piel del ladrón que se atreviese a cortarme ahora el saco de monedas, pensó con enfado, casi deseando que sucediera. Frustrado, dio un puñetazo contra una pared y se hizo daño en los nudillos. Si combatiera al imperio, acabaría con este tipo de cosas. Se dijo, con Safira a mi lado, podría liberar a los esclavos, dado que se me ha concedido la gracia de tener poderes especiales. Ser egoísta, de mi parte, no usarlos en beneficio de los demás. Si no lo hiciera, es muy probable que ni siquiera fuera digno de ser un jinete. Pasó un rato hasta que se orientó, pero para su sorpresa descubrió que estaba delante de la catedral. Las retorcidas torres estaban recubiertas de estatuas y volutas, y a lo largo de los aleros se agazapaban unas feroces gárgolas. En las paredes se debatían animales fantásticos, mientras que en los frisos de la parte inferior desfilaban héroes y reyes, inmóviles sobre el lado mármol. En las fachadas laterales se alineaban arcos apuntados, y altos vitrales junto con columnas de diferentes tamaños, y una solitaria torrecilla coronaba el edificio, como un mástil. Empotrada en las sombras de la fachada frontal, había una puerta con marco de hierro en la que estaba grabada una hilera de caracteres plateados, que Aragorn reconoció como pertenecientes al idioma antiguo. Los leyó lo mejor que pudo. Decían: «Quiera yo, al entrar en este lugar, comprender mi transitoriedad y olvidar mi apego a todo aquello que amo». A Aragorn el edificio le producía escalofríos, porque tenía aspecto amenazador, como si fuera un predador agazapado en la ciudad esperando a su próxima víctima. Una ancha escalinata llevaba a la entrada de la catedral. Aragorn subió con solemnidad y se detuvo ante la puerta. «Me gustaría saber si puedo entrar». Casi con un sentimiento de culpabilidad, empujó la puerta que se abrió suavemente, deslizándose sobre unas engrasadas bisagras, y entró. En el vacío recinto reinaba el silencio de una tumba olvidada, y el ambiente era helado y seco. Las desnudas paredes se elevaban hacia el techo abovedado, que era tan alto que hacía que Aragorn se sintiera pequeño como una hormiga. Los vitrales, que representaban escenas de ira, de odio y de remordimiento, horadaban las paredes, mientras espectrales rayos de luz bañaban algunas partes de los bancos de granito con colores transparentes y dejaban el resto en sombras. Las manos de Aragorn habían adquirido un matiz azul oscuro. Entre las ventanas había estatuas que tenían las cuencas yertas y vacías. Aragorn les devolvió la severa mirada
y alzó lentamente hacia el pasillo central, temeroso de romper el silencio. Sus botas de cuero apenas hacían ruido sobre el suelo de piedra pulida. El altar era un gran bloque de piedra, carente de toda ornamentación, sobre el cual caía un solitario haz de luz que iluminaba las motas de polvo dorado que flotaban en el aire. Detrás del altar, los tubos de un órgano atravesaban el techo y se abrían a la intemperie. Seguramente, el instrumento tocaba su música solo cuando un vendaval azotaba tras Leona. Por respeto, Eragon se arrodilló ante el altar y bajó la cabeza. No rezaba, pero rendía homenaje a la catedral en sí, de cuyas piedras emanaban tanto las desdichas de los vivos que el muchacho había presenciado como el desagradable aspecto de la intrincada pompa aplastada de las paredes. Era un lugar prohibitivo, desnudo y gélido, pero en ese ambiente helado se vislumbraban la eternidad y quizá los poderes que allí yacían. Al fin inclinó la cabeza y se levantó, tranquilo y serio. Murmuró para sí unas palabras en el idioma antiguo y se volvió para salir. De pronto se quedó paralizado, y el corazón empezó a martillearle como un tambor. En la entrada del templo estaban los Razak observándolo. Llevaban las espadas desenfundadas, cuyo afilado borde parecía ensangrentado bajo la luz rojiza. Un siseo sibilante salió del Razak de menor estatura, pero ninguno de ellos se movió. La furia se apoderó de Eragon. Hacía tantas semanas que los perseguía que el dolor por sus sangrientos asesinatos casi se había aliviado en su interior, pero en ese momento la venganza estaba al alcance de su mano. El odio explotó dentro de él como un volcán, alimentado por la rabia reprimida que le había producido la terrible situación de los esclavos, y un bramido le salió de la boca. El sonido resonó como un trueno, mientras echaba mano al arco que llevaba a la espalda. Calzó una flecha sobre la cuerda con destreza y la disparó, y al cabo de un instante salieron otras dos más. Los Razak las esquivaron de un salto con inhumana velocidad, y sisearon mientras corrían por el pasillo entre los bancos, al tiempo que sus capas ondeaban con alas negras. Eragon sacó otra flecha, pero la cautela detuvo su mano. Si sabían dónde encontrarme, Brum también está en peligro. Debo advertírselo. En ese momento, para terror de Eragon, una hilera de soldados entró en la catedral, y el muchacho logró vislumbrar un conjunto de uniformes que se apretujaban en la entrada por la parte exterior del templo. Eragon miró con avidez a los Razak, que estaban dispuestos a atacar, y recorrió el lugar con la vista en busca de una vía de escape. Un vestíbulo a la izquierda del altar atrajo su atención. Saltó a través del pasadizo abovedado, y corrió por un pasillo que llevaba hacia las dependencias del prior, donde había un campanario. El retumbar de las pisadas de los Razak que lo perseguían le hizo apretar el paso hasta que se topó bruscamente con una puerta cerrada. La golpeó tratando de abrirla a la fuerza, pero la madera era demasiado sólida. Los Razak estaban casi sobre él. Frenético, contuvo el aliento y gritó «¡Hiedra!», y con un destello la puerta se hizo añicos y cayó al suelo. Entró de un salto en una pequeña habitación y continuó su carrera. Pasó por varias cámaras y asustó a un grupo de sacerdotes. Oyó gritos e insultos detrás de él, así como un repiquete de la campana de aquella zona que daba la alarma. Eragon cruzó raudo una cocina, esquivó a un par de monjes y se escurrió por una puerta lateral. Dio un resbalón hasta que pudo detenerse en un jardín rodeado de una elevada pared de ladrillos que no tenía ningún punto de apoyo. No había otra salida. Se dio la vuelta para huir, pero se encontró con el siseo de un Razak que empujaba la puerta con el hombro. El muchacho, desesperado, se precipitó hacia la pared, agitando los brazos. Sin embargo, la magia no podía ayudarlo en una situación en que se hallaba, porque, si la empleaba para romper la pared, después estaría demasiado cansado para seguir corriendo. Dio un salto, pero a pesar de tener los brazos estirados, solo llegó al borde de la pared con la punta de los dedos, mientras que el resto del cuerpo se estrellaba contra los ladrillos y le cortaba la respiración. Se quedó allí colgado, jadeando, y se esforzó para no caerse. Los Razak merodearon por el jardín, girando la cabeza de un lado a otro, como lobos olisqueando a su presa. Eragon sintió que se acercaba e hizo fuerza con los brazos. Los hombros le crujieron de dolor mientras trepaba y saltaba al otro lado. Tropezó, recuperó el equilibrio y echó a correr por un callejón en el momento en que los Razak saltaban la pared.
impulsado por sus perseguidores, apretó aún más el paso. Corrió más de 1 kilómetro hasta que tuvo que parar para recobrar el aliento. Sin saber si había despistado a los Razak, se sorprendió en un mercado atestado y se metió debajo de un carro estacionado. ¿Cómo me han encontrado?, se preguntó jadeante. No hay forma de que supieran dónde estaba, a menos que le haya pasado algo a Brum. Se puso en contacto mental con Safira y le dijo: los Razak me han encontrado, estamos en peligro, comprueba si Brum está bien. Si es así, avísale y dile que se reúna conmigo en la posada, y tú prepárate para volar aquí lo antes posible. Tal vez necesitemos ayuda para huir. Safira se quedó en silencio. Se reunirá contigo en la posada, dijo al fin, suscitante. No te detengas, estás en grave peligro. Como si no lo supiera, murmuró mientras salía de debajo del carro. Se dio prisa hasta el Globo de Oro, preparó rápidamente su equipaje, ensilló los caballos y los llevó a la calle. Brum llegó enseguida, bastón en mano, con el entrecejo fruncido peligrosamente. ¿Qué ha pasado? Estaba en la catedral y aparecieron los Razak buscándome, contestó Eragon mientras subía a Caddoc. Corrí hasta aquí lo más rápido que pude, pero pueden llegar en cualquier momento. Safira se reunirá con nosotros en cuanto abandonemos Drasleona. Tenemos que salir de las murallas de la ciudad antes de que cierren las puertas, si no las han cerrado antes. Si lo han hecho, nos resultará completamente imposible marcharnos. Hagas lo que hagas, no te separes de mí. Eragon se quedó inmóvil mientras una fila de soldados impedía el paso en un extremo de la calle. Brum maldijo, fustigó a Nieve de Fuego con las riendas y se alejó al galope. Eragon se inclinó sobre Caddoc y lo siguió. Durante la salvaje y peligrosa cabalgata que estuvieron varias veces a punto de chocar, mientras se lanzaba a través del gentío que atestaba las calles en las proximidades de las murallas de la ciudad, cuando al fin vieron las puertas. Eragon tiró de las riendas de Caddoc, consternado. Las puertas estaban casi cerradas, y una hilera doble de hombres con picas les bloqueaba el paso. «Nos harán pedazos», exclamó el muchacho. «Tenemos que intentarlo y hacerlo», dijo Brum en voz muy alta. «Yo me ocuparé de los hombres. Tú mantén las puertas abiertas para que pasemos». Eragon asintió, apretó los dientes y espoleó a Caddoc. Se lanzaron hacia la férrea línea de soldados, que bajaron las picas hacia el pecho de los caballos y apoyaron el mango en el suelo. Aunque los animales resoplaban asustados, Eragon y Brum los mantuvieron en su sitio. Eragon oyó que los soldados gritaban, pero mantuvo su atención en las puertas que se cerraban poco a poco. Al acercarse a las afiladas picas, Brum levantó la mano y habló. Las palabras golpearon con precisión, y los soldados cayeron de lado, como si les hubieran cortado las piernas. El espacio entre las puertas disminuía a cada instante. Eragon, con esperanzas de que el esfuerzo no fuera excesivo para él, reunió su poder y gritó: «Dugrind Ulgid». Las puertas temblaron con un chirrido profundo y se detuvieron. La multitud y los guardias se quedaron en silencio, mientras miraban con asombro. Brum y Eragon, acompañados del estruendo de los cascos de los caballos, pasaron al otro lado de la muralla de Drasleona, y en el momento en que estuvieron libres, Eragon soltó las puertas, que dieron una sacudida y acabaron de cerrarse estrepitosamente. El muchacho se balanceó a causa de la esperada fatiga, pero logró seguir galopando. Brum lo miró con preocupación. Continuaron la huida hasta las afueras de Drasleona, mientras sonaban trompetas de alarma en las murallas de la ciudad. Safira los esperaba en el límite de la ciudad, escondida detrás de unos árboles. La dragona echaba chispas por los ojos y agitaba la cola de un lado a otro. «Monta, Safira», ordenó Brum, «y esta vez, me pase lo que me pase, mantente en el aire. Me dirigiré hacia el sur. Vuela cerca. No me importa que vean a Safira». Eragon montó deprisa, y mientras el suelo se iba alejando debajo de él, observó que Brum galopaba por el camino. «¿Estás bien?», preguntó Safira. «Sí», respondió Eragon, «pero solo porque hemos tenido mucha suerte». Una bocanada de humo salió de la nariz de la dragona. «Todo el tiempo que hemos dedicado a buscar a los Razak ha sido inútil». «Lo sé», respondió el muchacho, que apoyó la cabeza sobre las escamas de Safira. «Si los Razak hubieran sido los únicos enemigos, me habría quedado y habríamos luchado. Pero, con todos esos soldados a su lado, no era un combate muy parejo». «¿Sabes qué hablarán de nosotros? Esta no ha sido una huida muy discreta, así que ahora escapar del imperio resultará más fácil que nunca», dijo Safira. Tenía un tono brusco al que Eragon no estaba acostumbrado. «Lo sé». Volaron bajo y velozmente sobre el camino. El lago Leona iba quedando atrás mientras el paisaje se volvía más pedregoso y se poblaba de arbustos, resistentes
y achaparrados, y de altos cactus. Las nubes oscurecían el cielo y los relámpagos destellaban a lo lejos. Cuando el viento comenzó a rugir, Safira viró bruscamente y descendió hacia Brum, que detuvo los caballos y preguntó: ¿Qué ocurre? El viento es demasiado fuerte. No, no tanto, objetó Brum. Ahí arriba, sí, replicó Eragon señalando al cielo. Brum soltó una maldición y se tendió las riendas de Caddoc. Continuaron al trote mientras Safira los seguía a pie, aunque por tierra les costaba mantener el ritmo de los caballos. El vendaval era cada vez más fuerte y levantaba mucho polvo, que se arremolinaba como un derviche. Los dos hombres envolvieron la cara con pañuelos para protegerse los ojos, aunque la túnica de Brum flameaba al viento y la barba se le agitaba como si tuviera vida propia. Aunque les dificultaría la huida, Eragon deseaba que lloviera para que se borraran las huellas. Al poco rato, la oscuridad los obligó a detenerse. Con las estrellas como único guía, dejaron el camino y acamparon debajo de dos rocas, pero como era demasiado peligroso encender fuego, tuvieron que comer cosas frías mientras Safira los guarnecía del viento. Tras una cena frugal, Eragon preguntó sin rodeos: ¿Cómo nos han descubierto? Brum empezó a encender su pipa, pero pensándoselo mejor, lo dejó correr. Uno de los criados del palacio me avisó de que había espías entre ellos, así que de algún modo llegó a oídos de Tabor la noticia sobre mi presencia y sobre mis preguntas, y por medio de él a los Razak. No podemos volver a Trasleona, ¿verdad? Preguntó Eragon. No, en varios años. Eragon se cogió la cabeza con las manos. Entonces deberíamos hacer que los Razak salieran de la ciudad. ¿No te parece? Si dejamos que vean a Safira, irán corriendo a donde quiera que ella esté. Sí, y cuando lo hagan, habrá 50 soldados con ellos, repuso Brum. En todo caso, no es este el momento de discutirlo. Ahora tenemos que concentrarnos en mantenernos vivos. Esta noche será la más peligrosa porque los Razak nos perseguirán en la oscuridad, que es cuando su fuerza es mayor. Tendremos que hacer turnos de guardia hasta que amanezca. De acuerdo, dijo Eragon poniéndose en pie. Titubeó y entrecerró los ojos porque había captado un movimiento fugaz, una pequeña mancha de color que destacaba en la negrura de alrededor. Entonces fue hasta el borde del campamento e intentó ver mejor. ¿Qué sucede? Preguntó Brum mientras desenrollaba las mantas. Eragon se quedó mirando a la oscuridad, pero regresó. No lo sé, pero me había parecido ver algo. Habrá sido un pájaro. De pronto sintió un dolor agudo en la nuca. Safira rugió y Eragon se desplomó, inconsciente. La venganza de los Razak. Un latido punzante despertó a Eragon, quien a cada nueva pulsación sanguínea sentía una oleada de dolor en la cabeza. Abrió apenas un ojo e hizo también un gesto de dolor, mientras las lágrimas le acudían a los ojos. Deslumbrados por la brillante luz de un farol, parpadeó y apartó la mirada. Al tratar de incorporarse, se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda. Se volvió aletargado y vio los brazos de Brum. El muchacho se sintió aliviado al darse cuenta de que estaban atados juntos. ¿Por qué le aliviaba? Se esforzó por averiguarlo, hasta que comprendió de repente que los captores no atarían a un muerto. Pero, ¿quiénes eran? Giró la cabeza un poco más, y se detuvo cuando un par de botas negras entraron en su campo visual. Eragon levantó la vista y tropezó con el encapuchado rostro de un Razak. Sintió una sacudida de terror y fue en busca de la magia, pero al querer expresar una palabra que mataría al Razak, se detuvo, confundido, porque no era capaz de recordar la expresión adecuada. Desesperado, lo intentó de nuevo, pero lo único que sintió es que la palabra se le escapaba de su control. En lo alto sonó la risa escalofriante de un Razak. «La droga funciona. ¿A que sí? Creo que ya no volverás a molestarnos». Oyó un ruido a la izquierda y el temor se apoderó de él al ver que el segundo Razak estaba poniendo un bozal en la boca de Safira. La dragona tenía las alas inmovilizadas a los lados con unas cadenas negras y llevaba grilletes en las patas. Eragon trató de ponerse en contacto con ella, pero no sintió nada. «Se mostró más cooperadora cuando la amenazamos con matarte», siseó el Razak. Este, agachado al lado del farol, rebuscaba en las bolsas de Eragon. Examinó y desechó varias cosas hasta que sacó a Zarrock. «¡Qué cosa tan bonita para alguien tan insignificante! Quizá me la quede».
Se indignó sobre el muchacho y añadió con desdén: o quizá, si te portas bien, nuestro señor te dejará sacarle brillo. El húmedo aliento del Razak le olía a carne cruda. El individuo dio la vuelta a la espada entre las manos y lanzó un chillido al ver el símbolo de la funda. Su compañero se acercó corriendo, y se quedaron mirando la espada, siseando y chasqueando la lengua. Luego se volvieron hacia Eragon. «Servirás muy bien a nuestro señor. Sí». Eragon se esforzó en hablar a pesar de lo pastosa que tenía la lengua. «Si lo hago, os mataré». Se rieron entre dientes fríamente. «No, no, somos demasiado valiosos. En cambio tú eres desechable». Safira lanzó un bufido ronco, y le salió humo de la nariz. Pero a los Razak no pareció importarles porque su atención estaba puesta en Brum, que en aquel momento gimió y se giró hacia un lado. Uno de los Razak lo cogió de la camisa y lo levantó sin esfuerzo. «Se está pasando el efecto». «Dale más». «Matémoslo», dijo el más bajo de los Razak. «Ya nos ha causado demasiados problemas». El de mayor estatura pasó un dedo por la espada. «Un buen plan, pero acuérdate de que las instrucciones del rey eran que lo lleváramos vivos. Podemos decir que lo matamos al cogerlo». «¿Y este?», preguntó el Razak, señalando a Eragon con la espada. «¿Qué pasa si habla?». Su compañero rió y sacó una daga terrible. «No se atreverá». Hubo un prolongado silencio. «De acuerdo», dijo el otro. Arrastraron a Brum hasta el centro del campamento y lo pusieron de rodillas. Brum cayó hacia un lado. Eragon observaba la escena presa del miedo. «Tengo que soltarme». Tiró de las cuerdas, pero estaban demasiado apretadas. «Ni se te ocurra», dijo el Razak de elevada estatura pinchándolo con la espada. El ser olisqueó el aire y olfateó a fondo. Algo parecía preocuparlo. El otro Razak dio un gruñido, tiró hacia atrás de la cabeza de Brum y le acercó la daga a la garganta. En ese preciso instante se oyó un zumbido quedo, seguido de un aullido del Razak. Le habían clavado una flecha en el hombro. El Razak, que estaba más cerca de Eragon, se tiró al suelo y a duras penas evitó una segunda flecha. Se arrastró hacia su compañero herido y ambos miraron con odio a la oscuridad entre furiosos siseos. Ni tan siquiera intentaron detener a Brum, que se puso de pie tambaleante. «¡Agáchate!», le gritó a Eragon. Brum titubeó y fue dando tumbos hacia Eragon. Las flechas atravesaban el campamento silbando, disparadas por atacantes ocultos. Los Razak se escondieron detrás de unas rocas. Después de una pausa, las flechas empezaron a llegar en dirección opuesta. Los Razak, cogidos por sorpresa, reaccionaron despacio. Tenían las capas perforadas en varios lugares, y una flecha rota estaba clavada en el brazo de uno de ellos. Con un grito salvaje, el Razak más bajo huyó hacia el camino, y al pasar junto a Eragon le dio una patada brutal en el costado. Su compañero dudó. Después recogió la daga del suelo y echó a correr detrás del otro Razak. Pero mientras salía del campamento, lanzó el cuchillo contra Eragon. Un brillo extraño iluminó de pronto la mirada de Brum, que se tiró delante de Eragon con la boca abierta en un grito sordo. La daga lo golpeó con un ruido amortiguado, y el anciano cayó pesadamente sobre el hombro. La cabeza le colgaba inerte. «¡No!», chilló Eragon, a pesar de que estaba doblado por el dolor. Oyó pasos. Después cerró los ojos y no supo nada más. Murtagh. Durante un buen rato, Eragon solo fue consciente del terrible dolor que sentía en el costado, de tal forma que hasta le costaba respirar, y tenía la sensación de que en vez de haber apuñalado a Brum, le habían herido a él. Su noción del tiempo era imprecisa, pues le costaba saber si había pasado semanas o solo unos minutos. Cuando por fin volvió en sí, abrió los ojos y observó con curiosidad una fogata a unos centímetros de distancia. Aún tenía las manos atadas, pero se le habían pasado el efecto de la droga porque podía pensar con claridad otra vez. «Safira, ¿estás herida?» «No, pero Brum y tú sí». Estaba agachada sobre Eragon con las alas desplegadas protectoramente a cada lado del muchacho. «Safira, tú no has hecho este fuego, ¿verdad? ¿Y tampoco pudiste librarte de esas cadenas sola?» «No, ya me parecía». Eragon se puso de rodillas con esfuerzo y vio a un joven sentado al otro lado del fuego. El desconocido, vestido con maltrechas ropas, emanaba calma y mostraba aspecto de seguridad.
Tenía un arco en las manos y una espada de larga empuñadura a su lado, mientras que un cuerno blanco con adornos de plata yacía en su regazo, y de una bota le sobresalía el mango de una daga. Tenía el rostro serio, y unos rizos castaños le caían alrededor de los ojos de mirada intensa. Parecía unos años mayor que Eragon, y un poco más alto. Detrás del joven había un caballo de batalla de color gris, atado a una estaca. El desconocido miraba a Safira con cautela. ¿Quién eres?, preguntó Eragon esforzándose por respirar. El joven apretó las manos sobre el arco. Murtagh. Tenía una voz grave y muy controlada, pero extrañamente emotiva. Eragon sacó las manos por debajo de las piernas y se las puso delante. Apretó los dientes al volver a sentir un dolor punzante en el costado. ¿Por qué nos has ayudado? No sois los únicos enemigos de los Razag. Los estaba siguiendo. ¿Sabes quiénes son? Sí. Eragon se concentró en las cuerdas que le ataban las muñecas y recurrió a la magia. Dudó, consciente de que Murtagh lo miraba, pero decidió que no importaba. Hiedra, masculló, y las cuerdas saltaron. Eragon se frotó las manos para que la sangre circulara por ellas. Murtagh respiró hondo. Eragon se apoyó para ponerse de pie, pero las costillas le abrasaban con un dolor lacerante. Cayó hacia atrás, jadeando con los dientes apretados. Murtagh trató de acercarse para ayudarlo, pero Safira lo detuvo con un gruñido. Hace rato que te habría auxiliado, pero tu dragón no me deja acercarme. Se llama Safira, explicó Eragon tenso. Déjalo pasar, no puedo hacerlo solo. Además, nos ha salvado la vida. Safira volvió a gruñir, pero plegó las alas y retrocedió. Murtagh la miró de reojo mientras se acercaba. Cogió a Eragon por el brazo y lo sostuvo para que se levantara con suavidad. Eragon se quejó. Desde luego se habría caído sin apoyo. Se acercaron al fuego, donde Brum yacía de espaldas. ¿Cómo está?, preguntó Eragon. Mal, respondió Murtagh, y lo ayudó a sentarse. Le dieron una puñalada entre las costillas. Después nos ocuparemos de él, pero primero sería mejor ver lo que los Razag te han hecho a ti. Lo ayudó a quitarse la camisa y lanzó un silbido. ¡Ay! ¡Ay!, coincidió Eragon en voz baja. Tenía un tremendo moretón que se le extendía por el costado izquierdo, y la piel roja e hinchada estaba lastimada en varias partes. Murtagh apoyó la mano sobre el moretón y apretó suavemente. Eragon gritó y Safira lanzó un nuevo gruñido de advertencia. Murtagh le echó una mirada a la dragona mientras cogía una manta. Creo que tienes algunas costillas rotas. No sé cuántas, por lo menos 2, aunque pueden ser más. Tienes suerte de no toser sangre. Desgarró la manta en tiras y le vendó el pecho. Eragon volvió a ponerse la camisa. Sí, tengo suerte. Respiró y se acercó con cuidado a Brum. Vio que Murtagh había cortado un lado de la túnica y le había vendado la herida. Con dedos temblorosos levantó las vendas. Yo no lo haría, le advirtió Murtagh. Sin vendas se desangraría. Eragon no le hizo caso y las retiró. Tenía una herida fina y estrecha que no dejaba ver su profundidad, y de la que manaba mucha sangre. Como sabía, por lo que le había pasado a Garrow, las heridas infligidas por los Razag tardaban mucho en curar. Se quitó los guantes mientras buscaba con rabia en la mente las palabras que Brum le había enseñado. Ayúdame, Safira, imploró. Estoy demasiado débil para hacerlo solo. Safira se agachó a su lado con la mirada fija en Brum. Estoy aquí, Eragon. Mientras la mente de la dragona se unía a la del muchacho, éste sintió que le infundía nuevas fuerzas en el cuerpo. Eragon recurrió a la suma de sus energías y se concentró en las palabras. Le temblaban las manos mientras las sostenía sobre la herida. Wise Hail, dijo. Le brilló la palma de la mano, y la herida de Brum se cerró como si nunca hubiera existido. Murtagh observó el proceso que concluyó en un instante. A medida que la luz de la palma desaparecía, Eragon sintió náuseas. Nunca habíamos hecho algo así, dijo. Juntos podemos hacer hechizos que por separado están fuera de nuestro alcance, asintió Safira. Murtagh examinó el costado de Brum. ¿Está completamente curado?, preguntó. Yo solo puedo curar la superficie, pues todavía no sé lo suficiente para sanar el daño interno. Ahora depende de él. He hecho todo lo que he podido. Eragon cerró los ojos durante un instante, exhausto. Siento como si la cabeza me flotara entre las nubes. Seguramente necesitas comer, dijo Murtagh,
Prepararé una sopa. Mientras el joven se afanaba en preparar la comida, Eragon se preguntó quién sería ese desconocido. El arco y la espada de Murtagh eran de magnífica fractura, así como el cuerno. O era un ladrón o estaba acostumbrado a tener dinero, y mucho. ¿Por qué perseguía a los Razak? ¿Qué le habían hecho para granjeárselo como enemigo? Me pregunto si trabajará para los Bardenos. Murtagh le tendió un cuenco de caldo. Eragon metió dentro la cuchara y preguntó: ¿Cuánto hace que huyeron los Razak? Unas horas. Tenemos que marcharnos antes de que regresen con refuerzos. Es posible que tú seas capaz de viajar, pero él, señora Brum, no puede. Nadie se sube a un caballo y se aleja a galope con una puñalada en las costillas. Si hacemos una camilla, ¿podrás llevar a Brum con tus garras como hiciste con Garrow? Le preguntó a Safira. Sí, pero no me resultaría fácil aterrizar. Bueno, mientras te sea posible hacerlo. Safira lo llevará, dijo Eragon a Murtagh, pero necesitamos una camilla. ¿Podrías construir una? Yo no tengo fuerzas. Espera aquí. Murtagh salió del campamento espada en mano. Eragon fue cojeando hasta sus bolsas y recogió el arco de donde lo habían tirado los Razak. Lo encordó, buscó el carcaj y recuperó a Zarro, que estaba escondida en las sombras. Por último, buscó una manta para la camilla. Murtagh regresó con 2 troncos de árbol joven. Los puso paralelos sobre el suelo, ató la manta entre los palos y después sujetó con cuidado a Brum sobre la improvisada camilla. Safira cogió los palos con las garras y trabajosamente remontó el vuelo. Nunca pensé que vería algo así, dijo Murtagh con un tono extraño. Mientras Safira desaparecía en la negrura del cielo, Eragon se acercó renqueando a Caddoc y se subió con gesto de dolor a la silla. Gracias por ayudarnos, pero ahora debes irte. Aléjate a galope todo lo que puedas porque si el Imperio te encuentra con nosotros, tu vida estará en peligro. No podemos protegerte, y no quiero que te suceda nada por nuestra culpa. Bonito discurso, dijo Murtagh mientras apagaba el fuego. Pero, ¿a dónde iréis? ¿Hay algún sitio en el que podáis descansar seguros? No, admitió Eragon. Los ojos de Murtagh brillaron mientras señalaba la empuñadura de su espada. En ese caso, creo que os acompañaré hasta que estéis fuera de peligro. No tengo mejor sitio a donde ir. Además, si voy contigo, es posible que vuelva a toparme con los Razak antes de que si fuera solo. No hay duda de que junto a un jinete pasan cosas interesantes. Eragon dudaba. No sabía si aceptar la ayuda de un perfecto desconocido, pero al mismo tiempo, muy a su pesar, era consciente de que estaba demasiado débil para forzar la situación. Si Murtagh demuestra que no es de fiar, Safira siempre puede obligarlo a marcharse. Ven con nosotros, si lo deseas, dijo encogiéndose de hombros. Murtagh asintió y montó a su caballo de batalla de color gris. Eragon cogió las riendas de nieve de fuego y se alejaron del campamento para internarse en la espesura. Una luna creciente alumbraba apenas, pero Eragon sabía que ese tenue resplandor serviría para que los Razak pudieran seguirle la pista con mayor facilidad. Aunque quería hacer más preguntas a Murtagh, guardó silencio para conservar energía para el viaje. Poco antes del amanecer, Safira les dijo: «Debo parar, tengo las alas cansadas, y Brum necesita cuidados. He encontrado un buen lugar, a unos 3 kilómetros de donde estáis». Encontraron el sitio en la base de una amplia formación de roca arenisca que se elevaba como un monte, en cuyas laderas había cuevas de distintos tamaños. El terreno estaba salpicado de montañas de ese tipo. Safira parecía satisfecha de sí misma. He hallado una cueva que no se ve desde abajo. Es bastante espaciosa y cabemos todos, incluidos los caballos. Sígueme. La dragona dio la vuelta y trepó por la roca, clavando sus afiladas garras en la ladera. En cambio a los caballos les costaba mucho, ya que los cascos resbalaban sobre la arenisca. De modo que Eragon y Murtagh tuvieron que tirar de ellos y empujarlos durante 1 hora hasta llegar a la cueva. La caverna contaba con unos buenos 30 metros de profundidad y más de 6 de anchura, pero tenía una abertura pequeña que los protegería del mal tiempo y de las miradas indiscretas. El extremo de la cueva estaba envuelto en la oscuridad que se aferraba a las paredes como marañas de lana negra y blanda. «Impresionante», comentó Murtagh. «Voy a buscar leña para encender un fuego». Eragon se precipitó hacia Brum. Safira lo había depositado en un saliente de piedra al fondo de la cueva. Le cogió la mano inerte y miró con ansiedad el curtido rostro del anciano.
Al cabo de unos minutos, suspiró y se dirigió al fuego que Murtagh había encendido. Comieron en silencio y después trataron de dar agua a Brum, pero el anciano no bebía. Frustrados, desplegaron las mantas y se fueron a dormir. El legado de un jinete. Eragon, despierta. El muchacho se removió y rezongó. Necesito tu ayuda. Tenemos problemas. Eragon trató de no hacer caso de la voz y siguió durmiendo. ¡Arriba! ¡Vete!, refunfuñó. ¡Eragon! Un bramido resonó en la cueva. Eragon se incorporó de un salto buscando a tientas el arco. Saphira estaba agachada sobre Brum, que había rodado hasta bajar del saliente, y se movía convulsivamente en el suelo de la cueva. Tenía el rostro crispado y los puños apretados. Eragon se precipitó hacia él temiendo lo peor. «¡Ayúdame a sujetarlo! ¡Se va a hacer daño!», le gritó a Murtagh mientras cogía a Brum de los brazos. Le dolía terriblemente el costado cuando Brum hacía aquellos movimientos espasmódicos. Entre los dos jóvenes consiguieron dominarlo hasta que cesaron las convulsiones. Después, nuevamente lo llevaron al saliente de roca. Eragon le tocó la frente. Estaba tan caliente que sentía el calor casi sin apoyar los dedos. «Tráeme agua fría y un paño», pidió preocupado. Murtagh se los trajo, y Eragon le pasó suavemente el paño por la cara a Brum, tratando de enfriarlo un poco. Cuando la cueva volvió a quedarse en silencio, Eragon se dio cuenta de que el sol brillaba fuera. «¿Cuánto hemos dormido?», le preguntó a Saphira. «Un buen rato, pero he estado vigilando a Brum casi todo el tiempo. Estaba bien hasta hace un instante, en que empezó a trastocarse. Te he despertado cuando se ha caído al suelo». Eragon se desperezó e hizo una mueca por la punzada de dolor que sintió en las costillas. De pronto, una mano lo agarró del hombro. Brum tenía los ojos abiertos y vidriosos, y la mirada clavada en Eragon. «¡Tráeme una bota de vino!», jadeó. «¡Brum!», exclamó Eragon, contento de oírlo hablar. «No puedes beber vino ahora, te hará más mal que bien». «¡Tráela, muchacho! ¡Tráela!», suspiró Brum. La mano se le resbaló del hombro de Eragon. «Espera, ahora mismo vuelvo». Eragon se precipitó sobre las alforjas y rebuscó en ellas frenéticamente. «¡No la encuentro!», dijo mirando alrededor desesperado. «Toma, coge la mía», ofreció Murtagh tendiéndole su bota de vino. Eragon la aceptó y se la llevó a Brum. «Tengo el vino», dijo arrodillándose. Murtagh se alejó hacia la entrada de la cueva para que pudieran estar a solas. «Bien, ahora...». Las palabras de Brum eran débiles y confusas. «Ahora», dijo moviendo con debilidad el brazo, «lávame la mano derecha con el vino». «¿Qué?». Eragon iba a empezar a preguntar. «No hagas preguntas, no tengo tiempo». Eragon, desconcertado, destapó la bota de vino. Vertió vino en la palma de Brum y le frotó la mano. Primero entre los dedos y después el dorso. «¡Más!», exigió con voz ronca Brum. Eragon volvió a verter vino sobre la mano y se la frotó vigorosamente mientras la palma de Brum surgía un matiz marrón. El muchacho se detuvo con la boca abierta de asombro. Allí, en la palma de Brum, estaba la Hedwig Ignacia. «¿Eres un jinete?», preguntó incrédulo. Una sonrisa de dolor asomó a los labios del anciano. «Sí, allá lejos y hace tiempo, pero ya no. Cuando era joven, más joven que tú ahora, los jinetes me eligieron para que me uniera a sus filas. Durante mi entrenamiento me hice amigo de otro aprendiz, Morzan, antes de que se convirtiera en un apóstata». Eragon se quedó helado. Eso había pasado hacía más de 100 años. Después nos traicionó por Galbatorix, y en la lucha de Doru Araeva, la ciudad de Broengard, asesinaron a mi joven dragona. Se llamaba Saphira. «¿Por qué no me lo has dicho antes?», preguntó Eragon en voz baja. «Porque no era necesario». Brum rió, pero enseguida se calló. Le costaba respirar y tenía las manos crispadas. «Soy viejo, Eragon, muy viejo. A pesar de la muerte de mi dragona, mi vida ha sido más larga que la de la mayoría de las personas. No sabes lo que es llegar a mi edad, mirar atrás y darte cuenta de que no recuerdas mucho el pasado. Y después mirar adelante y saber que te quedan aún muchos años. Pasado todo este tiempo, todavía lloro la pérdida de mi Saphira, y odio al Galbatorix por habérmela arrebatado». Los ojos afiebrados de Brum se clavaron en los de Eragon mientras le decía: «No dejes que te suceda lo mismo. No, protege a Saphira con tu vida porque sin ella casi no vale la pena vivir». «No hables así, no le va a pasar nada a Saphira». Brum giró la cabeza a un lado. «A lo mejor desvarío».
Dirigió la mirada a Murtagh, pero pasó de largo sin verlo, y luego enfocó la vista sobre Eragon. «Eragon», dijo levantando la voz, «no voy a vivir mucho más. Esta es una herida muy grave que está socavando mis fuerzas, y no tengo la energía necesaria para combatirla. Pero antes de que me vaya, ¿quieres que te dé mi bendición?» «Te pondrás bien», dijo Eragon con lágrimas en los ojos. «No tienes que pensar en eso. Así son las cosas. Debo hacerlo. ¿Aceptas mi bendición?» Eragon agachó la cabeza y asintió, vencido, y Brum le apoyó una mano temblorosa sobre la frente. «Entonces te la doy, que los años venideros te proporcionen gran felicidad». Se movió para que Eragon se acercara más y pronunció 7 palabras en el idioma antiguo en voz baja. Y, en voz más baja aún, le dijo su significado. «Es todo lo que puedo darte. Úsalas solo en caso de gran necesidad». Brum miró al techo con la vista velada. «Y ahora», murmuró, «voy en pos de la mayor aventura de todas». Eragon, llorando, le cogió la mano y lo consoló lo mejor que supo. Veló al enfermo de manera constante e inquebrantable, sin moverse ni para beber ni para comer. A medida que pasaban las horas, una palidez gris empezó a apoderarse de Brum, mientras su mirada se iba apagando lentamente. Las manos se le fueron enfriando cada vez más, y el aire a su alrededor adquirió una consistencia espesa. Impotente para ayudar al anciano, Eragon no podía hacer más que ser testigo de cómo la herida de los Razak se cobraba su precio. Empezaba a oscurecer, y las sombras a alargarse cuando Brum de pronto se quedó inmóvil. Eragon lo llamó y pidió ayuda a gritos a Murtagh, pero no pudieron hacer nada. Mientras un silencio sepulcral caía sobre la cueva, Brum clavó su mirada en la de Eragon. La satisfacción se dibujó en el rostro del anciano, y un quedo murmullo escapó de su boca. Y así murió Brum, el cuentacuentos. Eragon, con los dedos temblorosos, le cerró los ojos y se quedó allí de pie. Saphira, que se hallaba detrás de él, levantó la cabeza y aulló lastimeramente al cielo con un hondo lamento. Las lágrimas surcaban las mejillas de Eragon mientras una sensación de terrible pérdida recorría todo su ser. «Tenemos que enterrarlo», dijo con voz entrecortada. «Podrían vernos», advirtió Murtagh. «No me importa». Murtagh titubeó, y después sacó el cuerpo de Brum de la cueva, junto con su espada y su bastón. Saphira lo siguió. «¡A la cima!», ordenó Eragon con tono angustiado, y señaló la cumbre del monte de arenisca. «Pero no podemos cavar una tumba en la roca», objetó Murtagh. «Yo sí puedo». Eragon subió con dificultad a la cima debido a sus costillas rotas, y allí Murtagh depositó el cuerpo de Brum sobre la roca. Eragon se secó los ojos, miró fijamente la arenisca y, haciendo un gesto con la mano, pronunció «Moi Sner». La roca se onduló y se elevó, como si se tratase de agua surgente. Luego, en la cumbre, formó una cavidad del tamaño de un cuerpo. A continuación, moldeando la arenisca como si fuera arcilla, Eragon levantó unas paredes alrededor que le llegaban a la altura de la cintura. Depositaron a Brum dentro de la incompleta tumba de arenisca con su bastón y su espada. Eragon dio un paso atrás y volvió a moldear la piedra haciendo uso de la magia. La arenisca cerró la sepultura sobre la cara inerte de Brum y levantó una alta columna de muchas facetas. Como último tributo, Eragon grabó la siguiente inscripción en la piedra: «Aquí descansa Brum, jinete de dragón, y un padre para mí. Que su nombre perdure en la gloria». El muchacho agachó la cabeza y dio rienda suelta a su llanto, y se quedó como una estatua viviente hasta el anochecer, cuando la luz ya se había esfumado del paisaje. Esa noche soñó otra vez con la mujer cautiva. Eragon se daba cuenta de que algo le pasaba a esa mujer, porque respiraba de forma irregular y temblaba, aunque él no sabía si era de frío o de dolor. En la semipenumbra de la celda, lo único que estaba iluminado con claridad era una mano de la cautiva, que colgaba del catre. Un líquido oscuro le emanaba de la punta de los dedos, y él supo que era sangre. La tumba de diamante. Cuando Eragon despertó, tenía los ojos irritados y el cuerpo rígido. Excepto los caballos, no había nadie en la cueva. La camilla había desaparecido y no quedaban rastros de Brum.
El muchacho se dirigió hacia la entrada y se sentó sobre la roca estriada. Así que la bruja Ángela tenía razón. Había una muerte en mi futuro, pensó mirando con tristeza el paisaje. El sol, de color ámbar, proporcionaba un calor seco a la temprana mañana. Una lágrima se le deslizó por el lánguido rostro y se evaporó dejándole una huella de sal en la mejilla. Cerró los ojos y se dejó calentar por el sol mientras intentaba vaciar la mente. Empezó a rascar la arenisca con la uña sin pensar. Al mirar se dio cuenta de que había escrito ¿por qué yo? Seguí allí cuando Murtagh subió a la cueva con un par de conejos. Sin pronunciar palabra, se sentó junto a Eragon. ¿Cómo estás? Se interesó Murtagh. Mal. ¿Te recuperarás? Le preguntó con mucha delicadeza. Eragon se encogió de hombros. Me disgusta hacerte esta pregunta ahora, dijo Murtagh tras unos instantes de reflexión, pero debo saberlo. ¿Era tu Brum, el que ayudó a robarle el huevo de dragón al rey, el que persiguió a Morzan por todo el imperio y le dio muerte en un duelo? Te oí pronunciar su nombre, y leí la inscripción de su tumba, pero debo estar seguro. ¿Era él? Sí, respondió Eragon en voz baja, al tiempo que una expresión de preocupación aparecía en el rostro de Murtagh. ¿Cómo sabes todo eso? Hablas de cosas muy secretas para la mayoría de la gente, e ibas tras los Razak cuando necesitábamos tu ayuda. ¿Eres un bardeno? Los ojos de Murtagh eran inescrutables. Estoy huyendo, como tú. Había un pesar contenido en sus palabras. No pertenezco ni a los bardenos ni al imperio, y no debo lealtad a ningún hombre más que a mí mismo. En cuanto a que te rescaté, debo admitir que escuché historias a media voz sobre un nuevo jinete y pensé que si seguía a los Razak podría descubrir si eran ciertas. Pensaba que querrías matarlos, dijo Eragon. Sí, quería, pero si lo hubiera hecho, no te habría conocido, repuso Murtagh sonriendo con tristeza. Pero Brum seguiría con vida. Ojalá estuviera aquí, porque él sabría si se puede confiar en Murtagh, pensó. Eragon recordó cómo Brum había percibido las intenciones de Trevor en Daret, y se preguntó si él podría hacer lo mismo con Murtagh. De modo que trató de llegar a la conciencia de éste, pero su tentativa se topó bruscamente con una pared de hierro, que Eragon trató de sortear. La mente de Murtagh estaba fortificada por completo. ¿Cómo ha aprendido a hacer eso? Brum me dijo que muy pocas personas, o casi ninguna, conseguían que los demás no le penetraran la mente sin entrenamiento previo. ¿Quién es, entonces, Murtagh, que posee esta habilidad? Eragon, pensativo y solo, le preguntó, ¿dónde está Saphira? No lo sé. Me siguió durante un rato mientras estaba cazando y después se fue sola volando. No la he visto desde la mañana. Eragon se puso de pie y entró en la cueva. Murtagh lo siguió. ¿Qué vas a hacer ahora? No estoy seguro, y tampoco quiero pensar en ello. Eragon enrolló sus mantas y las ató a las alforjas de Caddoc. Le dolían las costillas. Mientras tanto, Murtagh se puso a preparar los conejos. Al arreglar las cosas de sus bolsas, Eragon sacó a Zarro, cuya funda roja relucía vivamente. El muchacho la desenfundó y la sostuvo entre las manos. Nunca la había llevado en un combate ni la había usado, excepto cuando Brum y él se entrenaban, porque no quería que la gente la viera. Pero ya no le importaba. Aparentemente los Razak se habrían sorprendido y se habían asustado al ver la espada, y eso ya le bastaba para llevarla. Con un estremecimiento, sacó también el arco y lo ató a Zarro. A partir de ahora seré fiel a esta espada, que el mundo vea quién soy. No tengo miedo, ya soy un jinete completo y cabal. Rebuscó en las bolsas de Brum, pero solo encontró ropa, unos pocos objetos extraños y un pequeño saco de monedas. Eragon cogió el mapa de Alagaesia, apartó las bolsas y se agachó junto al fuego. Murtagh entrecerró los ojos y levantó la vista del conejo que estaba despellejando. ¿Puedo ver esa espada? Preguntó mientras se limpiaba las manos. Eragon dudó porque no le gustaba la idea de desprenderse del arma ni por un instante, pero asintió. El joven estudió con atención el símbolo grabado sobre la hoja, y la cara se le ensombreció. ¿De dónde la has sacado? Me la dio Brum. ¿Por qué? Murtagh le devolvió la espada y se cruzó de brazos, enfadado. Respirada agitadamente. En otro tiempo, dijo emocionado, esta espada fue tan conocida como su dueño. El último jinete que la usó fue Morzan, un hombre feroz y brutal. Creía que eras enemigo del imperio,
pero veo que llevas una de las sangrientas espadas de los apóstatas. Eragon miró a Zarro, impresionado, y comprendió que Brum debía de habérsela quitado a Morzan después del combate de Gil-galad. Brum nunca me dijo de dónde procedía, contestó con franqueza. No tenía idea de que fuera de Morzan. ¿Nunca te lo dijo?, preguntó Murtagh con cierta incredulidad en su voz. Eragon negó con la cabeza. Es extraño. No veo por qué razón te lo ocultó. Yo tampoco, pero en fin, tenía muchos secretos, explicó Eragon. Le producía desasosiego llevar la espada de un hombre que había traicionado a los jinetes por Galbatorix. En su época, esta hoja seguramente mató a muchos jinetes, pensó con repugnancia, y peor aún, incluso dragones. No obstante, voy a llevarla. Hasta que llegue el momento de tener una mía, usaré a Zarrock. Murtagh retrocedió al oír el nombre. Como quieras, respondió, y siguió despellejando los conejos con la vista baja. Cuando la comida estuvo lista, Eragon comió despacio a pesar de que tenía bastante hambre. El plato caliente lo reconfortó. Tengo que vender mi caballo, dijo mientras acababa de rebañar su cuenco. ¿Por qué no el de Brum?, preguntó Murtagh. Parecía que el joven había superado el mal humor. ¿Nieve de fuego? Porque Brum prometió cuidarlo y puesto que él ya no está, debo hacerlo yo. Si eso es lo que quieres, comentó Murtagh apoyando el plato en su regazo, estoy seguro de que encontraremos comprador en algún pueblo o en alguna ciudad. ¿Encontraremos?, preguntó Eragon. Murtagh lo miró de soslayo de manera calculadora. No te aconsejo que te quedes aquí mucho más tiempo, porque si los Razak andan cerca, la tumba de Brum será como un faro para ellos. Eragon no había pensado en eso. Y tardarás en curarte las costillas. Ya sé que puedes defenderte solo con la magia, pero necesitas un compañero que pueda levantar cosas de peso y usar la espada. Te pido que me dejes viajar contigo, al menos por ahora, pero debo advertirte que el Imperio me busca, y a la larga correrá la sangre. Eragon rió muy flojo, pero aún así le produjo tanto dolor que se le saltaron las lágrimas. No me importa que te busque todo el ejército, dijo una vez recuperado. Tienes razón, necesito ayuda. Me gustaría que me acompañaras, pero debo hablar de ello con Saphira. También he de advertirte que tal vez Galbatorix mande a su ejército tras de mí, así que no estarás más a salvo con Saphira y conmigo que si quieres solo. Lo sé, dijo Murtagh con una sonrisa fugaz, pero de todas formas eso no me detendrá. Muy bien. Eragon sonrió, agradecido. Mientras hablaban, Saphira entró en la cueva y saludó a Eragon. Estaba contenta de verlo, pero había una tristeza en las palabras y en los pensamientos de la dragona. Apoyó la gran cabeza azul en el suelo y preguntó: ¿Ya estás bien? No del todo. Echo de menos al anciano, dijo Saphira. Yo también. Jamás sospeché que Brum fuera un jinete. Era muy viejo. Viejo como los apóstatas. Toda la magia que me enseñó debió de aprenderla de los jinetes. Yo lo supe en cuanto me tocó en su granja. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Porque me pidió que no lo hiciera, contestó ella con sencillez. Eragon decidió no insistir en el tema. Saphira no había pretendido hacerle daño. Brum tenía muchos secretos, le dijo. Ahora comprendo por qué no me explicó de dónde procedía Zarro cuando me la dio. De haberlo hecho, probablemente habría huido de él a la primera oportunidad. Harías bien en desprenderte de esa espada, le dijo la dragona con disgusto. Sé que es única, pero estarías mejor con una espada normal antes que con ese instrumento asesino de Morzan. Quizá, Saphira. ¿Cuál será nuestro camino a partir de ahora? Murtagh se ha ofrecido a acompañarnos. No sé de dónde viene, pero parece bastante honrado. ¿Debemos ir en busca de los bardenos? Aunque no sé dónde encontrarlos. Brum nunca nos lo dijo. Me lo dijo a mí, confesó Saphira. Eragon estaba cada vez más enfadado. ¿Por qué confiaba en ti y no en mí con todo lo que sabía? Las escamas de la dragona crujieron ligeramente sobre la roca seca mientras lo miraba a los ojos con intensidad. Después de que nos marcháramos de Teir y de que nos atacaran los úrgalos, me contó muchas cosas, algunas de las cuales no mencionaré a menos que sea necesario. Le preocupaba su muerte y lo que pasaría contigo después. Una de las cosas que me dijo fue el nombre de un hombre, Dormand, que vive en Gil-galad y que puede ayudarnos a encontrar a los bardenos. Brum también quería que supieras que en toda la población de la Gaesia creía que tú eras el más indicado para heredar el legado de los jinetes. Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas. Era el halago más grande que podía recibir de Brum.
Una responsabilidad que asumiré con honor. Muy bien. Entonces vayamos a Gil-galad, afirmó Eragon. La fuerza y la determinación habían vuelto a él. ¿Y qué hacemos con Murtagh? ¿Crees que debe venir con nosotros? Le debemos la vida, dijo Safira. Pero aunque no fuera así, ya nos ha visto, a ti y a mí. Nos guste o no, debemos tenerlo cerca para que no informe al imperio de nuestro paradero y de nuestra descripción. Eragon estaba de acuerdo. Después le contó su sueño a Safira. Esa imagen me ha perturbado. Creo que a la mujer se le acaba el tiempo y pronto le sucederá algo espantoso. La cautiva corre peligro de muerte, estoy seguro, pero no sé cómo encontrarla. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué te dice el corazón? Le preguntó Safira. Mi corazón hace tiempo que ya no me dice nada, dijo Eragon, no sin cierto sarcasmo. Sin embargo, creo que debemos ir al norte, a Gil-galad. Con suerte la mujer estará prisionera en uno de los pueblos o en alguna ciudad que haya por el camino. Me temo que la próxima vez que sueñe con ella veré una tumba. No lo soportaría. ¿Por qué? No estoy seguro, respondió encogiéndose de hombros, pero cuando la veo siento como si fuera alguien muy valioso a quien no debería perder. Es muy raro. Safira abrió la boca y se rió en silencio enseñando unos relucientes colmillos. ¿De qué te ríes? Soltó Eragon, pero ella no dijo nada, movió la cabeza y se alejó en silencio. Eragon refunfuñó entre dientes y después le contó a Murtagh lo que había decidido. Si encuentras al tal Dorman y sigues viaje hacia los Bardenos, entonces me iré. Toparme con ellos sería tan peligroso para mí como entrar desarmado en Urubaen, con una fanfarria de trompetas anunciando mi llegada. No nos separaremos muy pronto, dijo Eragon. Hay un largo camino hasta Gil-galad. Su voz se quebró ligeramente, y entrecerrando los ojos, miró al sol para distraerse. Debemos partir antes de que caiga la tarde. ¿Estás en condiciones de viajar? Preguntó Murtagh, ceñudo. Tengo que hacer algo, porque si no, me volveré loco, respondió Eragon bruscamente. Hacer prácticas de lucha o de magia, o sentarme a mirarme el ombligo, no son buenas alternativas en estos momentos, así que prefiero cabalgar. Apagaron el fuego, guardaron sus cosas y sacaron a los caballos de la cueva. Eragon le tendió las riendas a Caddoc y de nieve de fuego a Murtagh, y le dijo: «Adelántate, enseguida bajaré». Murtagh empezó poco a poco el descenso desde la cueva. Eragon trepó con dificultad hasta la cima, tomándose algún descanso cuando el dolor del costado le impedía respirar. Al llegar arriba, Safira ya estaba allí. Ambos se quedaron de pie ante la tumba de Brum y le rindieron sus últimos respetos. No puedo creer que se haya ido para siempre. Mientras Eragon se volvía para marcharse, Safira estiró el largo cuello y tocó la sepultura con la punta de la nariz. Los flancos de la dragona se estremecieron mientras un quedo sollozo se expandía por el aire. La arenisca que había alrededor de la nariz de Safira brilló como rocío dorado y dio paso a unos bailarines reflejos plateados. Eragon observó, maravillado, como unos zarcillos de diamante blanco se retorcían sobre la superficie de la tumba formando una increíble filigrana. A continuación, unas sombras centelleantes cayeron sobre la tierra y reflejaron manchas de brillantes colores que se movían de forma deslumbradora mientras la arenisca no cesaba de transformarse. Con un bufido de satisfacción, Safira dio un paso atrás y examinó su obra. El mausoleo de arenisca esculpida se había transformado en una bóveda de piedras preciosas fulgurantes, debajo de la cual se veía el rostro intacto de Brum. Eragon observó con añoranza al anciano, que parecía dormir. ¿Qué has hecho?, le preguntó sobrecogido a Safira. Le he hecho el único regalo que podía. Ahora el tiempo no lo devastará, y descansará en paz por toda la eternidad. Gracias. Eragon le acarició un costado y se marcharon juntos.